Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, ciudadanas, ciudadanos presentes en este recinto, a quienes nos siguen desde sus hogares o centros de trabajo a través de las diferentes plataformas digitales, compañeras diputadas, diputados, amigos de los medios de comunicación, con el permiso de la mesa directiva. ¿Por qué desaparecen personas en Sinaloa? Porque existe total y absoluta impunidad, porque se puede cometer ese delito sin que haya castigo alguno, porque donde la impunidad manda, el crimen aprende que puede y repite. El 84% de estos delitos quedan en impunidad en nuestro estado. Así lo señala la evaluación de justicia penal elaborada por la Organización de la Sociedad Civil México Evalúa. No es percepción, es diagnóstico. Y cuando el castigo no llega, la ley se vuelve una simple promesa y no una realidad. También desaparecen porque existe una enorme ineficiencia para buscar a las personas. La búsqueda que llega tarde, llega mal. Y la que llega mal, casi nunca llega a la verdad. ¿Y quién es responsable de la búsqueda y localización de las y los desaparecidos? Esta tarea humanitaria básica involucra a varias instancias, a varias autoridades de todos los órganos de gobierno, las comisiones nacionales estatal de búsqueda, las fiscalías federal y nacional, las diferentes corporaciones policíacas, las autoridades judiciales y administrativas. Es el Estado en su conjunto quien debería garantizar la seguridad y acercarnos a la justicia en casos de desapariciones. Pero cuando el Estado falla, las familias cargan con la pala, el mapa y la esperanza. Sin embargo, la deuda con las familias sigue latente y no es una deuda pública, es una deuda moral. Es tanta la ineptitud que las propias madres, los familiares y amigos han tenido que asumir esa función porque el gobierno ha fallado. Y las madres buscan cuando la autoridad no llega y siguen buscando cuando la autoridad se excusa, como siempre. Y hoy lo digo con toda claridad, no es normal que sean ellas quienes sostengan la búsqueda. Es prueba de que el Estado está llegando tarde. Y nos importan todos los desaparecidos, los de antes de esta grave crisis de violencia e inseguridad, de esta guerra intestina que el gobierno morenista no ha podido o no ha querido parar, y los más de 4,000 desaparecidos en estos 13 meses de violencia que reporta el colectivo Sabuesas Guerreros. Cada cifra es un nombre y cada nombre es una vida pausada y con ellas la pausa de toda la familia. Es indignante que el gobierno no pueda garantizar la seguridad y la integridad física de las personas que vienen a visitar, que pasan por Sinaloa. Es asfixiante el dolor de la violencia y su efecto en las diversas actividades como el turismo, la economía, la educación y la vida de las familias. Porque la violencia no solo mata, vacía aulas, cierra negocios y destroza familias enteras. Es terrible y desesperante el dolor de los familiares del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, quienes han hecho pública su desaparición desde el pasado 5 de octubre. Es que no saben nada de su paradero. Vinieron como turistas a Mazatlán en familia a festejar su cumpleaños y aquí en Sinaloa encontraron desgracia y tragedia, porque Durango hoy también busca en Sinaloa. Y lo subrayo, hay muchas otras madres buscadoras de sus hijos desaparecidos de Durango aquí en nuestro estado, que han tocado las mismas puertas y han encontrado las mismas evasivas. Lamentablemente, esto no es un hecho aislado en Mazatlán.
Un reportaje del periodista Aarón Ibarra para la revista Proceso indica textualmente que este no es el primer caso de jóvenes turistas desaparecidos en Mazatlán. En junio, 4 mujeres jóvenes desaparecieron en la colonia Francisco Villa, una de ellas originaria de Mexicali, de nombre María Cristina Pérez Salas, de 21 años de edad. Con ella, María Cecilia Berreyesa Flores, por quien su hermana Nadia Berreyesa ofreció su automóvil 2017 en recompensa a quien le diera información. A esos alcances llegan la desesperación de sus familiares. Otro caso es el de 3 jóvenes de Querétaro que desaparecieron en Mazatlán durante sus vacaciones en abril. Ellos viajaron para festejar el cumpleaños de José Isaías García Rosell, junto a los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, pero desaparecieron el 7 de abril cuando regresaban del puerto. Hasta el 5 de octubre, de acuerdo a este reportaje, la Fiscalía tiene abiertas 243 carpetas de investigación en Mazatlán por el delito de privación ilegal de la libertad. Los números ya gritan lo que algunos intentan callar o voltear hacia otro lado. Y ante este drama humano, yo espero que las compañeras y compañeros diputados de Morena o el Verde no se suban a esta tribuna a ofender el dolor de las víctimas y a negar que padecemos la crisis de desapariciones más grave y más profunda en nuestro estado. Espero que la reacción de este Congreso no sea, como siempre, minimizar el problema, que no quieran venir aquí a desacreditar mi intervención o que se intenten poner a defender la ineficacia del gobierno morenista. Cada minuto que perdemos en discursos lo gana el victimario. Y les aclaro, subo a esta tribuna a petición de las víctimas. Hago uso de la voz, no solo porque es mi obligación traer aquí las causas del pueblo, sino porque miembros de la comunidad de el municipio de Guadalupe Victoria en Durango, donde recientemente estuve en varias ocasiones, están desesperados, están sumamente preocupados porque este caso de Carlos Emilio no sea uno más donde no regrese su ser querido, donde no lo vuelvan a ver, donde quede impune y donde triunfe la complicidad con el delito. En la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela existe todavía un agravante más, y es que aquí pudiera significarse la protección política y el ocultamiento de responsabilidades de un miembro del grupo en el poder, porque el lugar donde fue visto por última vez Carlos Emilio es propiedad del actual secretario de Economía del gobierno del estado, Ricardo El Piti Velarde. Y cuando la autoridad es parte interesada, la transparencia no es un favor, es una obligación. Y aquí propongo exigencias bien concretas. Primero, que dé la cara el secretario de Economía y que entregue toda la información operativa del establecimiento. Videos sin cortes, listas de personal, bitácoras de acceso, contratos de seguridad y protocolos aplicados esa noche. Segundo, que el gobierno municipal y estatal expliquen cómo canijos es posible que en un corredor turístico como es la Zona Dorada, en el lugar más emblemático del puerto de Mazatlán, no existan registros completos y útiles del C4 que no funcionan. Tercero, que se auditen de inmediato todas las cámaras públicas y privadas del perímetro, con cadena de custodia, bitácoras de mantenimiento y el respaldo de metadatos. Las cámaras que no graban a tiempo, graban la irresponsabilidad del gobierno. Y es necesario que la búsqueda de Carlos Emilio y la investigación de su desaparición se lleven a cabo de la manera más eficiente y transparente posible. La búsqueda no espera la investigación, caminan juntas desde el primer minuto. Y no estamos acusando a nadie, estamos señalando que no debe quedar ninguna duda y que a cabalidad deben quedar determinadas las responsabilidades y los hechos. La opacidad es la segunda desaparición.
Y lo que sucede en Mazatlán y en todo Sinaloa confirma que la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía sobreviven con presupuestos simbólicos. Esta falta de recursos impide que las búsquedas se realicen de manera seria, de forma técnica, rápida y con participación efectiva de los familiares. Presupuesto sin resultados es estadística y resultados sin verdad es cruel, es una cruel simulación. Proponemos y exigimos que este Congreso cumpla con su obligación de asignar presupuestos suficientes a las instancias responsables de prevenir y evitar las desapariciones, de investigarlas y castigarlas. Proponemos y exigimos el aumento del 500% de recursos para que la Fiscalía aumente su capacidad de prevenir y sobre todo investigar eficientemente los delitos. Proponemos y exigimos un aumento del 200% para la Comisión Estatal de Búsquedas. Si el Estado realmente quiere encontrar, que se dote de herramientas para hacerlos, porque no debe de haber limitaciones para alcanzar la paz y la seguridad de las familias en Sinaloa, porque la prioridad es la vida, lo demás es mero trámite. Por eso, genuinamente nos sumamos al grito de todas las víctimas, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto. Muchas gracias.